Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. El dólar estadounidense, aquella moneda que ha regido al mundo durante mucho tiempo y que también ahora muchos dicen que tiene los días contados. En el año 2020, después de la pandemia, la Reserva Federal mandó imprimir $1 trillón solo en ese año, una cantidad tan brutal que supera la de toda la historia de los Estados Unidos. También los precios subieron un 24% y a día de hoy, en pleno 2023, todo sigue subiendo. Se dice que el yuan, la divisa china, ya reemplazó al dólar como la moneda más potente en los mercados de la Federación. De hecho, el yuan superó al dólar en volumen de transacciones en febrero de 2023 y la diferencia se hizo más pronunciada que nunca en marzo de este año. Pero, ¿puede el yuan chino destrozar al dólar estadounidense como moneda de la Reserva Mundial? ¿O tal vez esto solo es una breve subida que no va a afectar al dólar? Acompáñame y veámoslo. El índice del dólar estadounidense, o DXY, continuó su tendencia a la baja esta semana después de que las actas de la Reserva Federal señalaran una recesión a finales de este año. Y con la caída de la inflación existe la posibilidad de que la Fed comience a girar pronto. El índice DXY cotizaba a $100,49, 15% por debajo del punto más alto en 2022. El yuan chino, por otro lado, ha estado en fuerte tendencia alcista. Según TradingView, el dólar estadounidense y el yuan chino cotizaba a 6,831 el viernes, un 6,70% menos que su máximo de 2022. Este desempeño ocurrió cuando la economía china se reinicia después de la estrategia COVID-0 del año pasado. Entonces, a medida que el dólar estadounidense y el yuan chino divergen, existen algunas preocupaciones sobre si el dólar estadounidense mantendrá su estado de moneda de reserva. La realidad es que existe una incomodidad global sobre el papel del dólar estadounidense como una moneda de reserva mundial. Estas preocupaciones están ocurriendo entre países amigos de Estados Unidos y enemigos como Rusia y China. Entre los aliados europeos siempre ha existido la preocupación de por qué el euro no es tan popular como el dólar. La situación, creo, ha empeorado durante la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. En los últimos meses, la Reserva Federal ha subido las tasas de interés en más de 400 puntos básicos en su intento de combatir la inflación, y la consecuencia de esto es que la mayoría de los países que tienen bonos en dólares han visto aumentar el costo de mantenerlos. Como ya se ha dicho, muchos mercados emergentes y fronterizos están pasando por su peor crisis de liquidez registrada debido a la escasez de dólares en escala. Países como Ghana, Kenia, Pakistán, Sri Lanka están al borde del colapso. Mientras tanto, la decisión del gobierno estadounidense de sancionar al Banco Central de Rusia y bloquear sus reservas de divisas conmocionó a muchos países. La preocupación es que Estados Unidos ahora tiene el poder de sancionar a cualquier banco central que considere adecuado. Y dicho todo esto, ¿es el yuan chino la solución? Las preocupaciones sobre el dominio del dólar estadounidense explican por qué los bancos centrales compraron una cantidad récord de oro en 2022. La mayoría de estas compras se realizaron en países que critican a los Estados Unidos, como Turquía, China, India y los países de Medio Oriente. Ahora existe un debate persistente sobre si el yuan chino puede destronar al dólar estadounidense. Como escribimos aquí, una de las noticias más grandes de Forex del año fue que Rusia se ha vuelto hacia el yuan chino recientemente. Y a medida que crece la influencia china en los mercados fronterizos y en desarrollo, podríamos comenzar a ver una mayor demanda de yuanes. Como se ve en este informe, muchos países africanos han adoptado el yuan para destronar al dólar estadounidense. Los países deben confiar en Beijing y sus acciones, pero por ahora la mayoría de los países, incluidos los aliados, tienen mucha desconfianza hacia Beijing. Lo que es más importante, hay señales de que el crecimiento económico de China alcanzó su punto máximo
Y además, el mercado de exportación que impulsó la economía parece estar desacelerándose a medida que los países buscan otras alternativas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Entonces, ¿ustedes creen eso que China va a alcanzar su potencial económico máximo en 2049? ¿O tal vez creen que la mayoría de países occidentales van a tener ya alternativas de muchos recursos para hacer frente a la fuerza del dragón de 1000 cabezas? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan mucho y contribuyen a la mejora y crecimiento del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!